Bueno, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, la última clase del módulo ahora de infectología. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, profe. Bueno, escucho muy despacio. Ahí escucho mejor. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto. Un caso clínico primeramente. Un paciente de 27 años que procede de Horqueta, ¿no es cierto? Y consulta por un cuadro de diarrea de 3 semanas de evolución. Al inicio tenía primeramente dolor abdominal, ¿no es cierto? Flema, estrías de sangre, pero luego de 2 días se dio el dolor, pero persistían las deposiciones en cantidad 5 a 6 veces más o menos por día, ¿no es cierto? Ya no hay flema, no hay sangre en las heces, pero le llama la atención y no se unen en el inodoro. Entonces refiere que que desde hace 2 años más o menos se repite este tipo de episodio aproximadamente cada 2 o cada 3 meses. Al examen físico no hay fiebre, la presión está 180, ahora para su edad está normal, una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, un peso de 48, dice que hace 2 años pesaba 56 kilos, o sea que está perdiendo peso. Hay una palidez de piel y mucosa, se constata gran pérdida de la masa grasa. Esta paciente impresiona que está desnutrida. Se le pidió un laboratorio completo de sangre, de orina, de heces, ¿no es cierto? Y eso incluyó la búsqueda de sangre oculta para saber si había una pérdida gastrointestinal, la búsqueda de parasitosis, ¿no es cierto? Frote y cultivo, y también se calculó la osmolaridad fecal, así como calculamos los acompaña honor a la concentración o dilución de la orina, ¿no es cierto? También se puede solicitar evaluar cómo está la osmolaridad de la materia fecal para ver a qué tipo de diarrea va a corresponder. Entonces seguimos. La definición objetiva, entonces, a partir de esto de qué es diarrea, y es una deposición mayor a 200 gramos en 24 horas o más de 10 gramos kilogramos en 24 horas. Entonces hacemos como definición objetiva de lo que es la diarrea. Desde el punto de vista clínico, una definición clínica sería las deposiciones de consistencia disminuida, porque hubo un aumento de la frecuencia generalmente mayor o igual a 3 veces por día, y eso puede asociarse a evidencias de lesión estructural intestinal, la sangre, pus o dolor abdominal constante. Cuando hablamos entonces de esa fisiología hidrosalina intestinal, sabemos que el segmento, ¿no es cierto?, está conteniendo agua, sodio, potasio y cloro. Entonces tenemos que el agua, que aproximadamente existen 8.000 a 10.000 ml en 24 horas a nivel del duodeno, contiene una alta concentración, ¿verdad?, en sodio, potasio y cloro aproximadamente. A nivel del colon y el ciego, el agua oscila 1 litro y medio aproximadamente y contiene menor concentración de sodio, potasio y cloro. Y en la deposición solamente tenemos, ¿verdad?, normal, digámosle, sin estar con un cuadro de diarrea, ¿no es cierto?, es de 100 ml aproximadamente. Entonces, la osmolaridad en las deposiciones rectoanal, ¿cómo lo calculamos? Y normalmente, primeramente tenemos que saber el valor normal, ¿verdad?, que sería de 290 miliosmoles aproximadamente, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de la fisiopatología de la diarrea como tal, existe un movimiento de agua a través del epitelio que es secundario al movimiento justamente de electrolitos, sobre todo al movimiento de sodio. Entonces, se mantiene el equilibrio electroquímico entre los distintos compartimientos. Y ahí tenemos lo que se conoce como un GAT osmótico fecal, ¿verdad? Que como definición, ¿qué es? Es la diferencia de osmolaridad entre la deposición entre el teórico, que sería 290 miliosmoles aproximadamente, y el real, que se mide justamente en la deposición. Lo normal sería entonces menos de 100 y usualmente podríamos encontrar un valor, por supuesto, en 50, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fisiología, primeramente es qué necesitamos para no tener diarrea, qué implica una absorción adecuada, qué implica una secreción adecuada, cómo tiene que ser la motilidad adecuada y qué tan indemne tiene que ser la mucosa para evitar, obviamente, que hayan o que sobrevengan las deposiciones líquidas. Entonces, es por eso que cuando hablamos de la fisiopatología de la diarrea,
justamente se clasifica en base a esas alteraciones. A la alteración en la absorción, que obviamente está disminuida, a la alteración de la secreción, que tengo una mayor secreción, por supuesto, y que hace que el paciente o la paciente tenga mayores deposiciones líquidas, alteración en la motilidad, que eso puede estar aumentada o disminuida dependiendo de cuál sea la patología de base, y por supuesto un proceso inflamatorio, una inflamación, ¿verdad?, de la mucosa intestinal. Entonces, cuando hablo de esta alteración de la absorción, que está disminuida la absorción, es una diarrea del tipo osmótica. Entonces, la clasificación va a ser osmótica. Cuando hay una alteración en la secreción que va a estar aumentada, se llama secretora. Cuando hay una alteración en la motilidad, que puede ser aumentada o disminuida, hablamos de dismotilidad. Y cuando hay una inflamación, por supuesto, de la mucosa intestinal, entonces estamos hablando de inflamatoria. Entonces, la clasificación puede ser osmótica, secretora, dismotilidad e inflamatoria. Vamos a comenzar con la diarrea osmótica entonces. ¿Qué ocurre acá? La presencia, sí. A la hora de diagnosticar, se hace esa clasificación así exacta. Diarrea por tal cosa. Sí, se puede. Se puede porque justamente ahora vamos a ir viendo qué parámetros vamos a tener en cuenta para hablar de osmótica o de secretoria. Entonces, la presencia luminal de sustancias osmóticas que implican entonces mala absorción, ¿no es cierto?, hablan a favor, por supuesto, que la fisiopatología podría ser algo osmótico, porque depende de esto para el tratamiento. ¿Qué implica que sea una diarrea osmótica? La salida de agua hacia la luz, por supuesto, desde el espacio intra y extracelular, o disminuye la osmolaridad intraluminal. Entonces, ¿por qué puede estar disminuida? Por una dilución de los electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio, que van acompañando, por supuesto, ahora al agua. Entonces, sabemos que el gas osmótico fecal, ¿verdad? O sea, es normal de 290 miliosmoles, que es la osmolaridad fecal, ¿verdad? Sin embargo, decíamos que en la diarrea osmótica, ¿qué pasaba? En este contexto, tengo muchas sustancias osmóticas que van a hacer, obviamente, que no puedan absorberse en mi intestino y finalmente van a tener que evacuarse. Entonces, yo espero encontrar, obviamente, el GAT osmótico mayor a 100. Entonces, podría ser un sodio fecal menos de 60 también, porque puedo medir los electrolitos tanto en orina como en materia fecal. O sea, la forma de saber esto, obviamente, es pidiendo o haciendo la medición, solicitando medir sodio y potasio en materia fecal. Así como solicitamos sodio y potasio en la sangre, también podemos pedir en la orina y obviamente también en la materia fecal para poder llegar a este diagnóstico. Entonces, un GAT osmótico fecal mayor a 100 me está hablando, o aumentado, ¿verdad? Me está hablando entonces que puede ser una diarrea osmótica. O si tengo solamente sodio fecal menor a 60, entonces eso me está yendo a favor de una diarrea osmótica. Entonces, ¿qué pasa con la diarrea osmótica? La osmolaridad aumentada lo que hace es retener agua. Entonces, ¿en qué contexto yo puedo tener una diarrea osmótica? Cuando tengo una comida hipertónica, por ejemplo, muchos carbohidratos, entonces me va reteniendo, por supuesto, el agua hasta que finalmente, obviamente, se elimina eso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que el agua va a permitir entonces contrarrestar, ¿verdad? Por supuesto, y hacer que se elimine del cuerpo. Pero, ¿cuáles son aquellos elementos que yo puedo ingerir, por ejemplo, aquellas sustancias que puedo ingerir y hacer que tenga una diarrea osmótica? Los laxantes, por ejemplo, sobre todo los que están hechos a base de magnesio, lactulosa, las prostaglandinas, ciertos antiácidos que tienen leche de magnesia. Por eso que muchos antiácidos, por ejemplo, dan deposiciones líquidas. O por ejemplo, algunos pacientes que están con magnesio bajo, por A o B motivo, uno le repone magnesio, ¿no es cierto? Y la reposición de magnesio también produce una diarrea osmótica por este mecanismo, por ser un mecanismo, una causa exógena. Ciertos alimentos que contienen sorbitol o manitol y algunos medicamentos como el caso de la colchicina, que usamos mucho para la artritis gotosa, la colestiramina o la neomicina. Son algunas de las causas del por qué podemos tener entonces diarrea osmótica. A nivel endógeno existen enfermedades malabsortivas. Estas pueden ser, por supuesto, congénitas o adquiridas, donde hay una sustancia que no fue absorbida, está mal escrito absorbida ahí, osmoles, que son los osmoles activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la diarrea osmótica? Uno le dice al paciente, suspende eso que estás tomando y automáticamente cede la diarrea. O sea, el ayuno hace que la diarrea pueda ceder, ¿no es cierto? Y a veces pueden haber diarreas acuosas como lientéricas, ¿verdad? Como la disentería o la estatorreica. La estatorrea justamente es la grasa en la materia fecal que se ve justamente mucho en muchos pacientes con síndrome de mala absorción o aquellos pacientes que están tomando alguna medicación para bajar de peso también pueden producir
heces estatorreicas. Entonces, los resultados de esta paciente, seguimos todavía, ahora revelan una anemia microcítica hipocrómica, ahora probablemente una anemia carencial, y los niveles sumamente bajos de colesterol, triglicéridos y una albúmina muy baja. O sea, esa albúmina 1,8 es bajo, siendo que lo normal tendría que ser entre 3,5 aproximadamente para arriba, ¿verdad? En la heces se constata sangre oculta, es decir, que está perdiendo un poquito de sangre por el intestino, restos alimentarios intactos, es decir, que no se está viendo, a lo mejor hay un problema en la mucosa justamente. La osmolaridad fecal es de 130, o sea, tiene una osmolaridad aumentada por encima de 100 y no se encontraron parásitos. Entonces, hasta ahora, de acuerdo a la fisiopatología que estamos viendo, probablemente va a favor con qué tipo de diarrea, la diarrea osmótica, porque es la primera que estamos viendo que decía una osmolaridad, ¿verdad? Una Nion-GAT mayor o igual a 100. O un sodio fecal menor a 60, pero como acá no tengo la medida del sodio fecal, tengo solamente que la osmolaridad fecal es mayor a 130, es de 130, entonces yo sospecho, ¿no es cierto?, que estamos ante una diarrea del tipo osmótica. Y con el resultado, por supuesto, el médico concluye que la diarrea es osmótica, como dice más abajo, ¿verdad?, por un síndrome de mala absorción. ¿Qué nos lleva a pensar en mala absorción? Justamente también que los restos alimentarios están intactos. Si hubiera algo de absorción, esos alimentos tendrían que estar por lo menos, ¿verdad?, absorbidos. Pero sin embargo, al estar intactos necesariamente estamos hablando de que nuestra mucosa intestinal no está pudiendo absorber por algún motivo. Cuando hablamos de mala absorción, entonces hablamos por definición de alteración en la absorción de los nutrientes, y la mala absorción puede ser global o parcial, es decir, puede ser aislada o específica. Aislada, varios alimentos pueden producirla, o específica, yo tengo un síndrome de mala absorción porque no puedo tolerar, por ejemplo, el gluten, que es el que pasa con los pacientes celíacos, ¿verdad? Pero a veces no es solamente el gluten el problema, a veces también tienen, digamos, mala absorción por la avena, por la cebada, por el centeno, etc. Y no necesariamente por el gluten. Y a veces puede ser, como les digo, congénita, ¿verdad?, o adquirida. Entonces, la mala absorción también tiene etapas. En la absorción, por supuesto, que tiene una fase o un procesamiento luminal, que es conocida como la digestión, por supuesto. La absorción en la mucosa intestinal propiamente dicha. Y por supuesto que tiene que transportar hacia la circulación, que es la etapa, ¿verdad?, o la fase de absorción. Entonces, justamente cuando hay una enfermedad absortiva, como decía el caso clínico correctamente, se encuentran los alimentos intactos, quiere decir que la mucosa probablemente no tiene forma de poder extraer los nutrientes que necesita de ese alimento o de esos alimentos que está consumiendo, en este caso, la paciente. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces tenemos varios mecanismos. Primeramente, una digestión luminal que está dado por déficit de enzimas pancreáticas. Sabemos que existen las enzimas pancreáticas que permiten justamente esto, la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, ¿verdad? Y su alteración está correlacionada con ciertas enfermedades, por ejemplo, con la fibrosis quística, con la pancreatitis crónica, el carcinoma pancreático, una cirugía donde hubo una resección pancreática o varias más. Sin embargo, el déficit de asimilación que va a hacer no va a poder consumir grasas ni proteínas porque no va a haber absorción de estas. Y de vitamina B12, en este caso con la enzima pancreática va a ser medio raro. El otro punto también pueden ser las enzimas pancreáticas inactivas, como el caso del síndrome de Zollinger-Ellison, que se llama el hipergastrinoma, donde hay una hipersecreción de ácido clorhídrico. Otras pueden ser como el déficit de sales biliares, por ejemplo, que da una obstrucción del tracto biliar, o una enfermedad ileón terminal, o un sobrecrecimiento bacteriano, como el caso también, el déficit va a ser en las grasas, en las vitaminas liposolubles, ¿verdad?, que son la vitamina A, la vitamina D de dedo, la vitamina E de enano y la vitamina K de kiwi. Así como también, ¿verdad?, por supuesto, el calcio. Otro factor de la fisiopatología puede ser la disponibilidad de los nutrientes ingeridos, la captación de nutrientes por organismos intestinales, por ejemplo, las bacterias intestinales o los parásitos intestinales, y ahí sí necesariamente voy a tener problemas para absorber la vitamina B12. Puede ser también la ausencia de agentes promotores de la absorción, como el caso del factor intrínseco, ¿verdad?, que va a haber un déficit de factor intrínseco, y si no tengo factor intrínseco, por supuesto que la vitamina B12 va a estar, no va a poder absorberse. Y la presencia de agentes que van a reducir la absorción, el caso de aniones orgánicos o la colestiramina, que obviamente no voy a poder absorber, por ejemplo, si es el hierro, el calcio, lípidos, ¿verdad?, ¿no es cierto? Y las vitaminas liposolubles nuevamente. Cuando hablamos de problemas en la digestión o absorción,
también puede ser que haya un déficit de disacaridasa, entonces puede ser algo genético, va a haber lesión epitelial y el déficit va a ser entonces los carbohidratos. Sin embargo, puede haber también un déficit en el transporte de glucosa, los GLUT, ¿verdad? Y la galactosa también es algo genético y los carbohidratos tampoco van a poder asimilarse. Si tengo un déficit en el transporte de vitamina B12, por supuesto que eso es genético y también, obviamente, la vitamina B12 no voy a poder asimilar. Y no hay formación de kilomicrones. Recuerden que los kilomicrones están metidos con el tema de los lípidos, ¿no es cierto? Las abetalipoproteínas, nemias, perdón, que también no voy a poder asimilar los lípidos. Así también tenemos el transporte de aminoácidos, la cistinuria, la enfermedad de Harnott, que son el problema de aminoácidos. Y por otro lado, el déficit de células epiteliales normales también van justamente a la mano con enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, el herpes tropical, la enteritis eosinofílica, la isquemia intestinal. O sea que prácticamente muchos nutrientes no van a poder ser asimilados por esa enfermedad de mala absorción. Entonces, fíjense la importancia que tiene entonces la evaluación, ¿verdad? De la digestión, ¿no es cierto? Y que con un síntoma, como por ejemplo la diarrea o un signo, si yo veo ahora esa diarrea, por supuesto, síntomas si el paciente me cuenta, signos si yo estoy viendo realmente que el paciente está con deposiciones líquidas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a todo lo que podemos llegar para el diagnóstico, o cuáles son las enfermedades que pueden ir debutando, ¿verdad? Con la diarrea, con el síndrome diarreico, que a veces banalizamos nomás, pero realmente son enfermedades sistémicas en muchas oportunidades. Doctor, ahí en el déficit de glucosa y galactosa va a ser también problemas de intolerancia, ¿verdad? Sí, así mismo. Con las disacaridasas lo ya va a tener la intolerancia y aparte te va a venir con la glucosa y galactosa, que muchas veces ocurre esto, no porque sea algo genético. ¿Qué pasa? A medida que vamos envejeciendo, ya tenemos menos enzimas, por supuesto, y nuestros órganos trabajan, digamos, mucho menor o están más relajados con respecto a cuando nacemos, cuando tenemos una vida productiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa con nuestros adultos mayores que de haber tolerado la leche del tambo, ¿verdad? La recién ordeñada, hasta pasar nuevamente por la leche, que es la leche entera, ¿verdad? Pasar por la leche descremada, semidescremada y finalmente terminamos a leche sin lactosa. Claro que todos van a tolerar una leche sin lactosa. ¿Por qué? Porque ya le estamos sacando ese paso que tendría que hacer nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder tolerar mejor ese tipo de leche. Pero muchos de nuestros adultos mayores ya tienen indicación justamente de leche sin lactosa. ¿Por qué? Para hacer ese paso menor, porque el intestino es mucho más perezoso, ¿no es cierto? Está mucho más distendido generalmente, con muchos gases, mucho meteorismo, y al pasarlo, al cambiar la leche, se siente mucho mejor, ¿verdad? Esto es algo que vamos evidenciando generalmente a medida que ganamos años, pero por supuesto eso no es genético, eso es algo que se va viendo con la evolución del hombre. Sin embargo, que yo no pueda de entrada, lo de chico, prácticamente no tolere ningún tipo de leche, solamente sin lactosa, etcétera, o leche de soja, o alguna leche en particular, ¿no es cierto? Eso sí ya está probablemente relacionado con algo genético, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de la disminución de la superficie de absorción, existe el déficit de superficie intestinal, por ejemplo. ¿Por qué puedo tener? Porque a lo mejor fue una cirugía, tenía un tumor o había alguna complicación y tuvo que haber resecado el intestino. Entonces me quedo con una resección intestinal importante a veces, o a veces pueden haber cortocircuitos o shunt que llamamos, ¿verdad? O justamente como acá las gastroileostomías, es decir, hay una ileostomía a nivel del intestino delgado. Entonces, por supuesto que tampoco voy a poder asimilar mucho y ahí también implica qué tipo de alimentos, sobre todo, cuál es la técnica que voy a utilizar con estos pacientes, cuál va a ser la consistencia, cuál va a ser la textura, en qué forma le voy a alimentar o cómo le voy a enseñar al familiar para que pueda alimentarle, ¿verdad? Porque no va a estar eternamente tampoco hospitalizado. En algún momento va a tener que irse a la casa y el familiar va a tener que hacerse cargo, ¿verdad? O algún personal de enfermería, etcétera, que ellos contraten para eso, ¿verdad? Y el transporte linfático también puede estar afectado, obviamente producir una obstrucción linfática, ¿no es cierto? Y por supuesto, ahora el caso de los linfomas, la enfermedad de Whipple, la enfermedad de Crohn, la linfactasia y también el déficit de asimilación justamente van a ser múltiples. O sea que, como verán, no es solamente un problema intestinal por la diarrea, sino pueden ser varios factores y a veces la diarrea es la forma de manifestación. En mi experiencia, sobre todo con la enfermedad celíaca, por ejemplo, una paciente nuestra que internada en el IPS justamente debutó con un síndrome anémico. Ella ingresa con nosotros, ¿verdad? Para ser mejor estudiada, ingresa con otra clínica médica, le preguntamos en qué trabajaba, ella trabajaba, me acuerdo, en McDonald's, estamos hablando del año 2011, ¿verdad? Una trabajadora de McDonald's donde le preguntamos si comía a tiempo, comía hora y comía lo que me daban nomás ahí, bla, bla, bla. Entonces comenzamos a hacerle el estudio porque la anemia era bien marcada, si bien es cierto, en una mujer joven,
por supuesto, hay que descartar que no sea por una menstruación, obviamente, ¿verdad? Porque es la primera causa de anemia en las mujeres. Pero más allá de eso, fuimos estudiándole y finalmente la paciente debuta, creo que tenía 26 años, con una enfermedad celíaca. O sea, a veces son síntomas o signos. Signos sería si yo veo realmente, síntomas si me cuenta el paciente, eso para que vayan aprendiendo el año que viene para semiología. Entonces, puedo ver o puedo escuchar a la paciente y corroborar con los datos que me está contando. Y una anemia, ¿quién no tiene anemia? Vamos a decir acá en el Paraguay, ¿verdad? El niño tiene anemia por parasitosis, la mujer tiene anemia por menstruaciones, ¿verdad? Bastante aumentadas. El adulto mayor puede ser una enfermedad por parasitosis también, o hay que descartar un tumor. Entonces, a veces, digamos, no nos estresamos tanto por la anemia, pero sin embargo puede ser una forma de presentación de alguna enfermedad sistémica, así como también las diarreas. Un paciente que tenga deposiciones líquidas con tanta frecuencia, vamos a poner un poco las pilas para comenzar a estudiarle porque tiene tanta diarrea. Si no es una persona con una inmunodepresión extrema, no está plantado un órgano sólido, no porta HIV, no tiene algún problema de defensa, etcétera, no tendría por qué tener tantas deposiciones líquidas, ¿verdad? Bueno, hablamos entonces de malabsorción de hidratos de carbono, principales mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? Por un lado, la deficiencia de la amilasa pancreática. ¿Se acuerdan que la amilasa pancreática era importante, sobre todo a nivel intestino delgado, para permitir entonces degradar esos alimentos, esos nutrientes, ¿verdad? En formas más sencillas, porque el organismo no quiere todo así grande, quiere algo más pequeño que pueda ser mucho más fácil de digerir y de absorber. La alteración de disacaridasas, por ejemplo, en el intestino es justamente la lactasa, y la alteración en la superficie intestinal absortiva también es otro mecanismo. Y fíjense acá que tenemos alteración de los ácidos biliares, la alteración de las enzimas pancreáticas, se altera la superficie absortiva y también se altera el flujo linfático. Entonces, eso es lo que lleva a la esteatorrea a la producción de heces grasosas que justamente no flotan en el inodoro cuando uno las ve, son muy malolientes porque son grasa pura y tienen coloración blanquecina. Entonces, la esteatorrea. Hay alteración de la secreción de proteasas pancreáticas, de la activación de la proteasa y por supuesto la superficie de absorción. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Cambios en el ritmo intestinal, cambios en el volumen y en la consistencia de las heces, la esteatorrea, por supuesto, la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular. Todo lo que pasaba, obviamente, a nuestra paciente, ¿verdad? Al inicio del cuadro del caso clínico, ¿verdad? Entonces, los síntomas del síndrome de la absorción son déficit de vitamina D de dedo y calcio, la vitamina K, el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, el magnesio, el agua y los electrolitos, las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces, fíjense que tengo la osteomalacia, la debilidad muscular, las tetanias. Si hay vitamina K es la alteración de la coagulación. Por eso es que cuando tenemos un recién nacido, lo primero que le aplicamos que es vitamina K, en el muslo generalmente, ¿verdad? Para evitar obviamente trastornos en la coagulación cuando, sobre todo, ¿qué cosa? Hacemos el corte, ¿verdad?, del cordón umbilical. El caso de la anemia, principalmente pensar, ¿verdad?, una anemia hipocrómica microcítica, que es la principal causa, ¿verdad?, de una anemia por déficit de hierro. Pero si no es hierro el problema, puedo ver ácido fólico y vitamina B12, como veo más acá abajo, que van de la mano con anemia megaloblástica. El caso del magnesio, una tetania o debilidad muscular, agua y electrolitos, diarrea y deshidratación, y las grasas que son la esteatorrea, la diarrea, la pérdida de peso, hidrato de carbono, obviamente una diarrea acuosa, la pérdida de peso. Por eso cuando comemos, por ejemplo, qué sé yo, mucho pan o mucha torta o una chocolatada, por ejemplo, con unas galletitas, ¿qué pasa? Automáticamente tengo que irme al baño a defecar, ¿verdad? Por producir una diarrea del tipo acuosa, ¿verdad? Porque estoy consumiendo carbohidratos. Las proteínas, la pérdida de masa muscular, ¿no es cierto? Y también va de la mano con la hipoaluminemia, o sea, esta paciente pérdida de masa muscular, obviamente la hipoaluminemia también que va de la mano con la pérdida de proteínas, por eso que la proteína del caso clínico, ¿cuánto era? 1,8 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de del segundo tipo de diarrea, que ya es fisiopatología de diarrea secretora, hay neurotransmisores que se secretan por neuronas entéricas. ¿Quiénes son? La acetilcolina, por ejemplo, que aumenta la actividad secretora y motora, sobre todo la más importante, pero no olvidamos también la norepinefrina, que puede disminuir esa actividad, o la serotonina, que puede aumentar o disminuir la actividad intestinal. Por eso es que muchos pacientes que le dan, por ejemplo, antidepresivos, que inhiban la serotonina, por supuesto, ¿verdad?, van a estar a veces con tendencia al estreñimiento. La dopamina, que también puede aumentar o disminuir la actividad intestinal. ¿Qué pasa? En pacientes con enfermedad de Parkinson, donde está afectado justamente este neurotransmisor, muchos de estos pacientes, ¿qué pasa? Tienen tendencia, obviamente, a las deposiciones líquidas con más frecuencia que otras. ¿Por qué? Por esa producción, obviamente,
bueno, si bien es cierto, en el Parkinson hay un déficit de dopamina, ¿qué pasa? Le medicamos al paciente y automáticamente ahí la dopamina comienza, ¿verdad? Le damos al paciente lo que está necesitando, ¿verdad? Péptido del sistema entérico, entonces tenemos también las neuronas secretoras, como el péptido intestinal vasoactivo, por ejemplo, que va a estimular la secreción, y hay otros péptidos que vemos aquí, los que liberan gastrina, los que liberan somatostatina, etc. Entonces, ¿qué pasa con la secretora? Hay un estímulo secretor al enterocito que se conoce como secretagogo, y en la luminal puede ser una enterotoxina, por ejemplo, una E. coli enterotoxigénica, ¿verdad? Dentro de las bacterias, ¿verdad? Puede ser a nivel local, puede ser algo sistémico, puede aumentar un AMP cíclico o GMP cíclico, y hay apertura de canales de cloro, y este paciente tiene una secreción de agua hacia la luz, y inhiben, por supuesto, la absorción, entonces va juntando agua, y es como que va, digamos, se pierde todo en esa deposición líquida, ¿verdad? Porque aumenta, obviamente, la secreción. Entonces, uno de los ejemplos serían los lipomas, es decir, tumores del péptido intestinal vasoactivo. Ahora, fíjense, aquí tengo la cripta, acá tengo las vellosidades, cómo están aumentadas, cómo van absorbiendo, obviamente, pero cómo se van, son agonistas, obviamente, la secreción. Entonces, ¿qué hacen? Juntan todo, aumenta la producción del AMP cíclico a nivel de la luz del enterocito, y obviamente eso hace que haya una secreción acuosa bastante importante, ¿verdad? Otro puede ser la clorhidrorrea congénita, realmente es el término correcto, donde es afectado la célula enterocromafina. Entonces la acetilcolina a nivel del sistema nervioso entérico también produce una estimulación del GMP cíclico y el calcio como segundo mensajero, y hay una abertura de los canales de cloro. No es tan frecuente, pero ocurre también como diarrea secretora, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. La diarrea secretora, a diferencia de las diarreas osmóticas, no se ve con el ayuno. No es que yo le diga al paciente deja de comer y ya va a pasar. No. ¿Por qué? Porque está relacionado con neurotransmisores justamente. A diferencia de la diarrea osmótica, que está relacionado con otros factores laxantes, ciertos componentes de los laxantes, ¿no es cierto? Tipo alimentación, etc. También analizamos el gas osmótico fecal, que es la ausencia de sustancias osmóticas en la luz, ¿verdad? Sin dilución de iones inorgánicos. Una osmolaridad fecal menos de 50, por ejemplo, o un sodio fecal mayor a 90, y el ayuno no cede la diarrea, a diferencia de la diarrea osmótica, ¿verdad? Y produce diarreas acuosas. Entonces, está mediado por aumento del AMP cíclico, la mayoría, enterotoxinas bacterianas, vuelvo a repetir, el ejemplo claro sería la E. coli enterotoxigénica, por ejemplo, los ácidos orgánicos que contienen el OH, ¿verdad? Las prostaglandinas, los medicamentos, el péptido intestinal vasoactivo, y mediado por sustancias neuroendocrinas, serotonina, glucagón, secretina, colecitocinina y ciertos laxantes. Existen también desconocidos como el adenoma velloso, que son tumores, o ciertos medicamentos también para ayudar, obviamente, a mejorar el tracto gastrointestinal, de acuerdo a la patología de base. Algo exógeno son laxantes, pero aquellos laxantes que contienen fenostaleínas o antraquinonas, ciertos medicamentos como los diuréticos o colinérgicos, los tóxicos como el caso del arsénico, el alcohol, por supuesto, los mariscos, café u hongos, las toxinas ingeridas, en el caso de la Staphylococcus aureus, por ejemplo, cuando veo una comida que está con, qué sé yo, mucha crema pastelera, ¿verdad? No fue bien acondicionada y hubo mucho calor, o con mayonesa, entonces ¿qué voy a tener? Probablemente en la torta ahí voy a tener un estafilococo dorado, ¿verdad? Las endógenas, sobre todo las enterotoxinas bacterianas, como por ejemplo el Vibrio cholera o la Escherichia coli, pero enterotoxigénica. Esa es la que va a ser, porque la Escherichia coli recordemos que tenemos enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, ¿no es cierto? Entonces la enterotoxigénica es la que va a ser aquí. Laxantes endógenos, como el caso de los ácidos hidroxilados, y tumores productores, por supuesto, de hormonas también, lipomas, como vimos hace rato, ¿verdad? Etcétera. La diarrea inflamatoria es el tercer punto de la fisiopatología también de la diarrea. Es un daño del enterocito e inflamación que se asocia en forma variable. Infecciosa es un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber colonización y adherencia, puede haber invasión o entrega de citotoxinas, y puede haber una respuesta inflamatoria, que puede ser celular, puede ser humoral con presencia de anticuerpos, y puede ser fagocítica. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la secreción intestinal, también aumenta la motilidad, por supuesto, y hay un daño al epitelio, sobre todo a nivel de los enterocitos, porque disminuyen la posibilidad de digerir los disacáridos, ¿verdad? La disacaridasa, las proteasas, los transportadores, etc. También hay una atrofia vellositaria, por supuesto, y
puede dar una diarrea acuosa secretoria, el caso de la diarrea, la disentería, por ejemplo, ¿verdad? Estas infecciosas, por ejemplo, pueden ser invasoras, el caso de las bacterias, virus, parásitos, y acá también está metida justamente ¿cómo era? La E. coli enteropatógena, invasiva, la producción de toxinas, de citotoxinas, o también pueden ser inflamatorias. Aquí entrarían, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, tóxicas, ¿verdad? Vasculares o idiopáticas. Y también tenemos la fisiopatología de la enfermedad celíaca, ¿verdad? Que es una reacción inflamatoria inmune contra el gluten, como en el caso de la alfa-gliadina, donde tengo en el trigo, la cebada, la avena, centeno. Y es casi exclusiva, ¿verdad? La raza blanca, donde hay una predisposición genética. El HLA de Q2 y de Q8 son los que genéticamente se ha estudiado. Aquellos pacientes que portan estos genes, obviamente son los candidatos a desarrollar una enfermedad celíaca. Pero a veces, ¿qué pasa? El hecho de tener una enfermedad autoinmune generalmente predispone a otras enfermedades. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente, qué sé yo, con vitiligo, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar a buscar otra enfermedad autoinmune. O una tiroiditis autoinmunitaria, hay que comenzar a buscar otra enfermedad autoinmune, no solamente quedarnos con eso. Un paciente con lupus, también comenzamos a buscar otra enfermedad que por ahí no estén, por ejemplo, un lupus, que es una artritis reumatoide metido con un lupus. O cuando tengo una diabetes tipo 1, por ejemplo, ante un paciente con tipo 1, vamos a comenzar a buscar otra enfermedad porque la enfermedad celíaca también se asocia justamente a esta patología en particular, ¿verdad? Entonces, como verán, hay que comenzar a buscar porque una enfermedad autoinmune atrae o arrastra a la otra. Esto es lo que nos demuestra entonces que tenemos en la luz, ¿verdad? Aquí está la gliadina, la célula enterocítica, ¿verdad? Y que no hay una forma de absorción, ¿no es cierto? Y que tenemos células helper que van permitiendo ayudarnos, pero que lastimosamente van peleando contra eso, ¿verdad? Y las células plasmáticas que van dejando mediante los plasmocitos con una especie de anticuerpos. Por eso que tenemos los anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa, que es lo que le pedimos al paciente como una forma de diagnosticar enfermedad celíaca, por supuesto. Pero a veces también requerimos de biopsias, ¿no es cierto? Biopsia del intestino delgado, una endoscopía que sabemos que llega hasta la primera porción del intestino delgado, o segunda, no recuerdo más. Entonces, llega ahí y podemos tomar la muestra, obviamente, y evaluar cómo está la vellosidad justamente en ese nivel. Entonces sería, perdón, esto. Puede ser una inmunidad alterada, entonces puede ser celular, un infiltrado de linfocitos en la mucosa, humoral con anticuerpos, como les decía, y hay que buscar antiendomicio, antitransglutaminasa, una atrofia vellositaria, es decir, prácticamente las vellosidades están disminuidísimas, no existen, ¿verdad? Un síndrome de mala absorción que pueden ser manifestaciones atípicas también, ¿verdad? Qué sé yo, una manifestación atípica podría ser lesiones bucales, por ejemplo, la dermatitis apetiforme diurim, por ejemplo, que es algo que se ve en dermatología, ¿verdad? La mucosa normal, entonces sería esto. Fíjense cómo tenemos la vellosidad prácticamente a lo largo de todo el intestino. Sin embargo, ¿qué pasa con una mucosa patológica? No hay vellosidad. Entonces, probablemente acá no vamos a absorber absolutamente nada. Entonces está todo ocupado por proceso inflamatorio. Fíjense todo el proceso inflamatorio que tenemos en este nivel, ¿verdad? La mucosa. Entonces eso hace que muchas veces los pacientes estén con síndrome de mala absorción, ¿verdad? El consumo de gluten les produce una diarrea prolongada. Hay vómitos, hay heces malolientes, hay anorexia, no sube de peso, anemia, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que le pasó a la paciente, como que les dije que le diagnosticamos de R1 en clínica médica, disminución de la masa muscular y el abdomen prominente. Tenemos laboratorio, pedimos los anticuerpos, antiendomicio, antitransglutaminasa, antigliadina y por supuesto acompañado de biopsia. Por otro lado, también tenemos las enfermedades malabsortivas crónicas, como la enfermedad de Crohn, una inflamación del ileum, ¿verdad? También produce diarrea, dolor abdominal, también hay fiebre, anorexia, pérdida de peso y dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, también hay que comenzar a hacer diagnósticos diferenciales muchas veces con una apendicitis, ¿verdad? Porque también está en la fosa ilíaca derecha, obviamente. Puede producir un cuadro pseudoobstructivo, una inflamación del yeyuno, fístulas, comunicaciones anormales entre dos cavidades o abscesos, ¿verdad? Y a veces pueden ser la estomatitis, lesión a nivel de la encía, artritis, el eritema nodoso, pioderma, y también son alteraciones que se asocian, fíjense, al gen HLA-B27. No es la única enfermedad, hay otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la espondilitis anquilosante, que también se asocia a este tipo de HLA. Por otro lado, también tenemos la colitis ulcerativa ulcerosa, inflamación del colon y el recto, diarrea sanguinolenta con fiebre alta, otras veces de inicio insidioso, periodo asintomático, ¿verdad? Y la complicación es la hemorragia intestinal y el megacolon tóxico, ¿verdad? Que son similares a la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, las lesiones que unas son parcheadas y otra exclusivamente nos deja a nivel del colon justamente. Entonces, fíjense,
Para diferenciar enfermedad crónico-colitis ulcerativa, el tipo de inflamación es granulomatosa en el Crohn, en la ulcerosa es ulcerativa y exudativa. ¿Dónde está la lesión en Crohn? En la submucosa fundamentalmente, sin embargo en la colitis está en la mucosa. En la extensión del Crohn las lesiones son difeminadas y en la ulcerosa son lesiones continuas. Diseminadas continuas serían todas una tras otra, las otras en parche. Y la zona fundamental es el ileo umbral en el Crohn, sin embargo en la colitis es recto y posteriormente el colon. La diarrea es común en ambas, la fístula es común en la Crohn, el guayaco, sangre en heces, es común en la colitis, los abscesos perianales son comunes en la Crohn y la aparición de cáncer se asocia más con la colitis ulcerativa que con la enfermedad de Crohn. O sea que son enfermedades prácticamente que están ahí en el mismo lugar, pero tienen sus particularidades, ¿verdad? Que las define a cada una de ellas. La cuarta fisiopatología habla de la dismotilidad. En toda diarrea por el aumento de agua interluminal hay un aumento de la motilidad que hace que yo urgentemente tenga que buscar un baño, porque si no literalmente me cago todo encima, ¿verdad? Es un evento único y primario, es menos frecuente. Generalmente el aumento de la motilidad es porque hay un tiempo insuficiente para absorción. Entonces, por eso se preconiza ahora masticar 40 veces, tratar de educarle también a nuestro intestino. Mecanismos no están bien dilucidados y el sistema nervioso entérico nuevamente está metido aquí y el extrínseco también. Hay sustancias neurohormonales y también neuromorales, perdón, y está afectada la mucosa lisa intestinal. ¿Se acuerdan cuando habrán dado, supongo, en fisiología, ¿no es cierto? El plexo mientérico de Auerbach, ¿no es cierto? O de Meissner. Entonces, el caso clínico siguiendo nuevamente que tenemos, el cuerpo cultivo de la paciente vino negativo, se descartó una diarrea infecciosa, el médico solicitó anticuerpos antigliadina, antiendomicio que vinieron positivos, por lo que programó una colonoscopía, y en la colonoscopía se constata una biopsia de atrofia vellositaria e infiltrado inflamatorio importante, ¿verdad? Podemos hacer una endoscopía para ver cierta parte del duodeno, pero en la colonoscopía tenemos más parte del intestino, grueso, entonces por eso es que a veces se preconiza la colonoscopía, y se realiza finalmente el diagnóstico de enfermedad celíaca y se inicia, por supuesto, una dieta sin gluten. Y la particularidad de esto es que el paciente mejora posterior, ¿verdad? Al retiro del gluten de la dieta. Seguimos entonces con la dismotilidad. La motilidad normal está por una hiperreactividad del músculo liso. Puede ser una hipersensibilidad de la víscera misma, una disregulación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en situaciones donde tengo accidentes, traumatismos, tumores, o también un paciente que tenga una diabetes mellitus descompensada o con mal control metabólico, ¿verdad? También va a tener justamente deposiciones líquidas abundantes por el síndrome de disautonomía. Un paciente renal crónico en etapa dialítica también tiene justamente esto, y anormalidad en los niveles de neurotransmisores como la serotonina, ¿verdad? O los receptores. Entonces la serotonina son células enterocromafines que segregan, las células enterocromafines segregan serotonina y se unen a receptores 5-HT en los nervios que modulan la motilidad, la secreción y la sensibilidad. Por eso es que cuando hay muchos pacientes que están con un estrés muy importante, ¿verdad? Y le da por la alimentación en el sentido de que van a comer algo y le causa mal, con rabia, con estrés, lo que fuese, se le dan algún alimento, alguna medicación que inhiba justamente esto para que estos pacientes puedan tener un mejor pasar y poder alimentarse, digamos, en un ambiente un poco más tranquilo, ¿verdad? Hay subtipos, por supuesto, ¿no es cierto? Está en el gastrotracto intestinal, también está en el sistema nervioso, que justamente es también un arsenal terapéutico bastante válido a la hora de medicar a los pacientes que tienen sobre todo esa gastritis nerviosa, ¿verdad? O una afectación importante, ¿verdad? Una enfermedad inflamatoria intestinal sobre todo, ¿verdad? Donde cursan obviamente con mucho dolor, mucha distensión, mucho meteorismo a la hora de almorzar. Bueno. Entonces hay una neurona motora excitatoria colinérgica que dada por la acetilcolina que tiene que participar en la contracción, y una neurona motora inhibitoria nitrérgica, el óxido nítrico, que participa justamente en la relajación de nuestras células musculares lisas. Estas sustancias neuroendocrinas entonces son la sustancia P, la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, la serotonina, todas estas son, y fíjense hay muchas más, como por ejemplo la motilina, la colecitoquinina, los opioides mismos, que también participan en esta dismotilidad. ¿Cuáles son las causas? El hipertiroidismo, trastorno digestivo funcional tipo diarreico, el colon irritable, que hay a menudo ahora mismo los diagnósticos con más frecuencia, pacientes que portan diabetes mellitus por esa afectación nerviosa, obviamente, por la afectación, ¿no es cierto?, de una diabetes con mal control metabólico, aquellos que tienen un tumor carcinoide, y otras disautonomías que podrían ser, como les digo, el paciente renal crónico mismo también produce esto.
Entonces, es lo que produce muchos dolores justamente gastrointestinales, ¿no es cierto? Que los pacientes prácticamente están siempre, fíjense en este primer paciente que tenemos vitiligo, siempre esto sería un vitiligo, entonces tendríamos que comenzar a evaluar qué es lo que está pasando con estos pacientes y buscar sobre todo otra enfermedad autoinmune asociada, porque generalmente las patologías autoinmunes van asociadas con otras en la mayoría de los casos. A veces decimos solamente tengo enfermedad celíaca, pero eso no era solamente enfermedad celíaca lo que teníamos, sino también había sido una tiroiditis autoinmunitaria o, digamos, cualquier otra patología en particular. Bueno, hasta acá entonces llegamos con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Creo que ninguno. Bueno, voy a Todo llamar la bien. lista entonces. Acevedo, Juliana. Presente, doctor. Alfonso. Presente, doctor. Angulo. Presente, doctor. Tanda. Presente, doctor. Argüello. Presente, doctor. Ábalos. Presente, profe. Presente. Ayala. Venegas. Presente, doctor.